Quisiera empezar este editorial con una reflexión que tiene que ver con el tiempo político. Alguien decía, obviamente la frase es de Nietzsche, pero la verdad que su origen es griega, es de Heráclito, el eterno retorno de lo mismo. La idea, no de Heráclito, la idea de que el tiempo político es un tiempo circular, en donde los acontecimientos se vuelven a repetir. Perdón por la equivocación inicial. Heráclito tenía la otra posición, no la que el tiempo político es circular, sino Heráclito decía, el tiempo es lineal, no nos bañamos dos veces en la misma agua de un río. O sea, hay dos visiones del tiempo político y del tiempo histórico. Una que es circular, que se repite siempre lo mismo, que no hay una salida de esa circularidad del tiempo, que todo se tiene que volver a repetir. Y la otra es la lineal, que dice que la política, o la historia si ustedes quieren, es un proceso lineal que avanza hacia el futuro, que avanza hacia formas mejores de convivencia. Entonces quiero que tengamos presente el eterno retorno de lo mismo, que tiene su origen griego pero no en Heráclito, y la idea de la historia lineal como un proceso que va en línea recta y que va superando formas atávicas de convivencia para ir accediendo a formas superiores de convivencia. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en el Paraguay? Bueno, y en el Paraguay definitivamente parece que se impone la tesis de que el tiempo histórico es circular y no la tesis de que el tiempo histórico, el tiempo político es lineal, o sea, que avanza de lo menos a lo más. Y estamos citando esto porque, de nuevo, se nos va a presentar un escenario que para lo que estamos hace mucho tiempo en política es un escenario familiar, un escenario común. Se perfila ahora, y lo vamos a ver en los próximos días, ya empiezan los rumores, se perfila una nueva mesa directiva en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En una de las dos cámaras, yo creo más en la de senadores, porque creo que la de diputados, el movimiento Honor Colorado, tiene suficiente mayoría. En la Cámara de Senadores creo yo que se perfila un presidente, digamos, colorado, pero que va a pertenecer a la disidencia del Partido Colorado. O sea, recordemos que en la votación emblemática, en la votación de la exclusión de Katia González como senadora de la República, 7 senadores colorados se abstuvieron y algunos votaron, digamos, de malas ganas. Y esa abstención de 7 senadores, y más aquellos que votaron de malas ganas, demuestran que hay algunos representantes en la Cámara de Senadores que piensan que no le han firmado un cheque en blanco al presidente Santiago Peña. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, el hecho de la expulsión de Katia González, la arbitraria expulsión de Katia González del Senado de la República, fue un error político que no solamente perturbó, desfiguró el funcionamiento institucional de la República, sino también que va a tener secuelas políticas en la conformación de la mesa directiva. Y creo que, como dije anteriormente, estos 7 colorados que se abstuvieron, más si se le suma uno que otro, que votó a disgusto por la decisión esta, puede darse el caso de que se configure de nuevo una presidencia del Senado con un colorado, presidida por un colorado y apoyada por el tiempo, apoyada por la oposición. Esto quiere decir, una vez más, en la política paraguaya se nos presenta el sentido circular de la historia, el eterno retorno de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Un partido colorado opositor y un partido colorado oficialista. Ahora bien, Santiago Peña, si quiere hacer un buen gobierno, necesita una oposición. Pero no una oposición de su partido, una oposición que esté integrada por
miembros que fueron electos por las listas opositoras al Partido Colorado. Lastimosamente eso se desfiguró porque senadores del Partido Liberal y de otras fuerzas políticas como Cruzada Nacional han sido cooptados por el Partido Colorado. Ahora bien, volvemos al mismo esquema de siempre. Partido Colorado oficialismo, Partido Colorado oposición. Este es un escenario probable, se puede presentar. No estoy diciendo que va a ser así, estoy diciendo que podría ser así. Ahora bien, ¿qué hace la oposición en ese juego? ¿Se diluye en la sombra del Partido Colorado o la oposición tiene que apoyar una presidencia colorada para que haya una oposición más fortalecida? Y sí, puede ser, ¿por qué no? Pero lo que no puede la oposición que no es colorada, diluirse en la sombra de la oposición colorada. Entonces necesitamos que la oposición merezca su liderazgo. Necesitamos una oposición que dé planteamientos programáticos. Necesitamos una oposición que no trivialice la política y no trivialice el ejercicio de la política y no crea que la oposición solamente se ejerce para satisfacer a algunos medios de prensa. Nosotros necesitamos una oposición firme, una oposición que colabore cuando haya que colaborar en pos de los intereses de la nación y una oposición que impugne e interpele al gobierno, a los ministros de Santiago Peña, cuando eso sea necesario. La dialéctica oposición-gobierno es demasiado importante en democracia. Que no se borre eso, que no se quiera abolir eso, cooptando todas las fuerzas políticas de la oposición. Por último, quisiera recordar algo. El PLRA tiene una gran función que cumplir. No sé si la va a poder cumplir. El Partido Liberal Radical Auténtico ha perdido el liderazgo de la oposición y el liderazgo hay que merecerlo. El partido tiene que someterse a una cirugía, no estética, de fondo, para poder el liberalismo paraguayo tratar de orientar, articular esta oposición. Por otro lado, de nuevo se presenta un escenario en donde el factor político, lo político, va a ser el elemento central de la ingobernabilidad paraguaya. No va a ser, porque en el Paraguay no se da el caso como en otros países, que los conflictos sociales explotan y los conflictos sociales eclosionan y son los conflictos sociales que se expresan en ingobernabilidad. La ingobernabilidad o la falta de gobernanza o gobernabilidad en el Paraguay proviene única y exclusivamente de la política, de la lucha por el poder, de la lucha por los pequeños espacios de poder. Y eso verdaderamente es lamentable porque está demostrando una dirigencia política que no está dándole seguimiento a la problemática social y solamente le está dando seguimiento a la agenda de la política politizada, a la agenda que solamente le preocupa a los políticos y no a la agenda social que le preocupa a la gente. Por eso creo que ahí está en ciernes el escenario de siempre. No creo que Honor Colorado, después de esta crisis, pueda aglutinar de nuevo a todas las fuerzas políticas que aglutinó para la primera votación.